Capítulo 95. Plantando las semillas. Buen trabajo hoy, Naruto. En la puerta de la academia, Yami acarició la cabecita de Uzumaki Naruto. El poder está hecho para proteger a quienes te reconocen, no a quienes te son hostiles. Cuando la gente se da cuenta de que ser tu amigo significa que te proteges, cada vez más personas elegirán ser tus amigos de forma natural. Recuerda, el cariño que se da libremente nunca se valora de verdad. No necesitas pasarte el día intentando ganarte la aprobación de los demás. El carácter de una persona está moldeado tanto por la naturaleza como por la crianza. Yami creía que la crianza tenía la mayor influencia, pero el chakra de Asura era una anomalía. De lo contrario, para un niño normal, incluso con alguien como Iruka siendo genuinamente amable con él, Naruto probablemente habría tomado un camino oscuro hace mucho tiempo. Yami no sabía exactamente cómo cambiaría Naruto con su intervención, pero valía la pena intentarlo. Después de todo, lo desconocido en sí mismo podía ser interesante. En ese momento, los grandes ojos azules de Naruto quedaron en blanco. Las palabras de Yami eran radicalmente diferentes a las enseñanzas habituales que escuchaba del tercer Hokage. Uno decía que solo entregándose a los demás se podía ganar reconocimiento. El otro dijo que solo había que proteger a quienes te reconocían y que no había que preocuparse por quienes no lo hacían. El cerebro de Naruto no estaba diseñado para comprender contradicciones tan complejas. Su mente sufrió un cortocircuito y se quedó paralizado. Karin se burló con desdén. Idiota. ¿Por qué no escuchar a Yami-sama? ¿Para qué darle tantas vueltas? Vamos. No lo pienses mucho. Te invito a un ramen hoy. Yami no esperaba que Naruto tuviera una revelación repentina. Simplemente había plantado una semilla. Unas vagas impresiones bastarían. Cuando Naruto escuchó ramen, inmediatamente se recuperó y gritó emocionado. Comamos ramen. Comamos ramen. Esa noche, Yami regresó a casa con Karin. Uzumaki Misa ya sabía que Yami había sido llamada como padre. Hoy. Cuando regresaron, preguntó qué había pasado, suspiró y le dio una suave palmadita a Karin en la frente sin reprenderla. Después de todo, ella no era la máxima autoridad en la casa. Si la regañaba, alguien más vendría a protegerla, así que simplemente no se molestó. Creo que Karin hizo un gran trabajo. Uchiha Izumi acarició suavemente la cabecita de Karin. Tu pelo rojo es precioso. Esos mocosos no tienen buen gusto. El cabello de la hermana mayor Izumi es el más lindo. Karin miró con admiración el cabello negro de Izumi, que le llegaba hasta la cintura, aún suave y brillante. A Yami-sama le gusta mucho. Izumi, de 12 años, se había vuelto cada vez más hermosa. Su temperamento afable se estaba volviendo más refinado, y Karin se había aferrado firmemente a ella, forjando un fuerte vínculo. Son muy bonitas las dos. Karin, cuando tengas el pelo más largo, te quedará aún mejor. Yami los abrazó a ambos con un brazo a cada lado, luciendo como si estuviera a punto de convertirse en el rey de la felicidad doméstica. Bueno. Esa noche, Izumi originalmente tenía la intención de irse a casa, pero Yami la retuvo allí. Se habían comprometido un año antes. Como era de esperar, Danzo casi explotó al enterarse. Había odiado a los Uchiha toda su vida, y ahora su nieto iba a casarse con uno. Era prácticamente una bofetada. Pero Yami logró convencerlo con un razonamiento retorcido. Izumi ya dejó el clan Uchiha. Odias a los desobedientes. Izumi me hace caso en todo. No hay comparación. En lugar de decir que Danzo estaba convencido, sería más preciso decir que no pudo hacerle cambiar de opinión a Yami. La terquedad era cosa de familia. Acostado en la cama, Yami sostuvo a la suave Izumi en sus brazos, respiró profundamente y aspiró el aroma de su cabello. ¡Ah! La cara de la niña se sonrojó de vergüenza. Aunque había sido su almohada de abrazos durante tanto tiempo, cada vez que la abrazaban, su corazón seguía latiendo descontroladamente. Izumi, hace tiempo que no salimos. Mañana buscaremos una misión y haremos una excursión fuera del pueblo. La chica respondió suavemente. De acuerdo. Iré a donde tú vayas. Mientras una persona tenía una belleza en sus brazos, otra temblaba en la cima de una montaña por el viento. Uchiha Itachi y Uchiha Shisui estaban parados en un acantilado familiar. A diferencia de su brillante sonrisa de antes, Shisui ahora parecía exhausto, física y mentalmente agotado.
Itachi, la situación en el clan está empeorando. Itachi guardó silencio. No había asistido a las últimas reuniones del clan, pero Fugaku había estado en contacto cada vez más frecuente con los Anbu y los líderes de la aldea. Intuía que la situación se encaminaba hacia un rumbo peligroso. Shisui no esperó la respuesta de Itachi y suspiró. A veces me pregunto si cometimos un error. Mostramos demasiada fuerza y talento. Si bien ganamos influencia, también alimentamos la ambición de nuestro clan. No, Shisui, esto no es tu culpa. Itachi finalmente habló. Esa ambición siempre estuvo ahí, enterrada en sus corazones. Sin ti, mi padre la habría avivado. Otro genio Uchiha eventualmente habría surgido. Tú y yo somos demasiado pequeños para detener esta tendencia. No, todavía tenemos una oportunidad. Shisui respiró hondo, armándose de valor. Te llamé porque necesito un favor. Dímelo. Dijo Itachi sin dudarlo. Necesito reunirme con Yami. De pie en el acantilado, con el viento agitando su túnica, Shisui miró hacia Konoha y fijó su mirada en la residencia de Yami. Hay cosas demasiado importantes. Ya sea Danzo o el tercer Hokage, todos se toman en serio las palabras de Yami. Tengo que hablar con él. Entiendo. Lo encontraré mañana. Dijo Itachi con solemnidad. Gracias, Itachi. A la mañana siguiente, Itachi llegó temprano a Anbu. Llamó y entró a la oficina, solo para encontrar a Kurenai sola dentro. Itachi. ¿Qué pasa? Kurenai levantó la vista y preguntó. Como alguien que conocía el funcionamiento interno de Anbu, Kurenai comprendía la actitud juguetona y ocasionalmente condescendiente de Yami hacia Itachi. No era exactamente hostilidad. Era más como ver a un mono actuar. Se burlaba de él solo para ver qué hacía. Pero ella lo trataba como a cualquier otro Anbu. Para ella, él era solo un subordinado más. Kurenai-senpai, ¿está aquí el capitán Yami? Itachi preguntó en voz baja, algo incómodo. Por lo que Kakashi había dicho, Yami era un capitán que no intervenía y que a menudo desaparecía sin dejar rastro. En todo caso, Kurenai era la verdadera capitana. Efectivamente, Kurenai negó con la cabeza. Salió del pueblo con una misión. ¿Cuándo volverá? Preguntó Itachi con ansiedad. Shisui esperaba. Esto podría determinar el destino del clan. De 7 a 10 días. Kurenai frunció el ceño y no respondió directamente. Si es importante, puedes decírmelo. Esta mañana, Yami se había ido de Konoha con Izumi. Sucedía a menudo. A veces se llevaba a Yugao, a veces a ella. Siempre lo llamaban una misión, pero claramente solo era un viaje. Gracias, Kurenai-senpai, pero esperaré a que regrese el capitán Yami. Itachi negó con la cabeza y se dio la vuelta para marcharse. Espera. Ya que estás aquí, acepta esta misión. Kurenai sacó un pergamino y lo arrojó. Reúne pruebas de los crímenes de esta gente. Infórmanos cuando lo hayas completado. Itachi abrió el pergamino y miró los objetivos, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Es esto realmente algo que Anbu necesita investigar? Kurenai ofreció una explicación contundente. Han puesto en peligro la aldea. Aunque no tengamos pruebas contundentes, las crearemos. ¿Entendido? Los objetivos eran los padres de los niños que se habían burlado de Karin. Si Karin fue lastimada, entonces Yami fue lastimado. Dado el estatus de Yami, ¿no era justo decir que era Konoha? Con el tono serio de Kurenai, Itachi no preguntó más y se fue con el pergamino. Tras su partida, Kurenai seguía sintiendo que algo no iba bien. Sacó otro pergamino, escribió un breve mensaje, se mordió el dedo y formó sellos manuales. Técnica de invocación. Con una bocanada de humo blanco apareció el regordete tapir rosado de ensueño. Kurenai-sama. Una dulce voz salió de la boca del tapir del sueño. Tapir, ¿estabas con Yami hace un momento? Kurenai acarició la cabeza de la criatura, claramente reacia a soltarla. Sí, Izumi-sama me estaba bañando. El tapir entrecerró los ojos, feliz. Entonces te interrumpo. Kurenai sonrió y le ató el pergamino. Dáselo a Yami luego. No hace falta que respondas. Entendido, Kurenai-sama. Me voy. El tapir zumbaba y se desvaneció en humo. Tierra de ríos. Yami había reservado una posada con aguas termales. Aparte del personal, los únicos huéspedes eran él e Izumi.
Cuando invocaron al tapir del sueño, Yami adivinó lo que ocurría. Unos 10 minutos después, volvió a usar la técnica de invocación. Efectivamente, el tapir se dejó convocar. Yami-sama, esto es de parte de Kurenai-sama. Ella negó con la cabeza, atrayendo su atención hacia el pergamino que llevaba en el cuello. Yami lo abrió, lo escaneó y lo arrojó a un lado casualmente. Izumi se acercó. Kurenai te busca. Deberíamos regresar. No hace falta. Yami la abrazó. Es solo que Uchiha Itachi se comporta de forma extraña. Kurenai me envió un informe. Nada urgente. Está bien. Respondió Izumi suavemente. Cuando abandonaron las aguas termales, ya estaba oscuro. Vestida con ropa informal, Yami llevó a Izumi al mercado nocturno más animado para disfrutar de comida local. La gente cambian mucho según con quién estén. A Izumi le encantaban los dulces como el dango y el daifuku. Pero se dio cuenta de que a Yami no le gustaban los dulces, así que siempre comía salado. Con el tiempo, sus preferencias también fueron cambiando. Estaban sentados felices en un puesto de oden, con bolas de pulpo en la mano. Como destino turístico, la Tierra de los Ríos no era conocida por su poderío militar, pero su comercio prosperaba. Esta calle estaba repleta de puestos de comida, izakayas, burdeles y casas de juego. Yami e Izumi deambulaban por la bulliciosa calle comercial. Pero en realidad, él se dirigía hacia una presencia particular. Utilizando el ojo de la mente del Kagura, sintió un chakra extremadamente fuerte. Alcanzó el nivel Kage, quizás incluso más fuerte. Comparable al cuarto Raikage. Cuando se acercaron, Yami se detuvo frente a una sala de juego. Así es esto. Estaba casi seguro, pero entró para confirmarlo. Efectivamente, una mujer alta y rubia con 2 coletas estaba gritando en la mesa. Grande. 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 Y rápidamente se perdió de nuevo. Maldita sea, pequeño otra vez. Izumi notó que Yami observaba a alguien y siguió su mirada. ¡Guau! Es enorme. Maldita sea. Otro fracaso a nivel de Kage. Casi como Samui. ¿La conoces? Preguntó Izumi. No, pero presiento que hay una oveja gorda. Vamos a ganar algo de dinero. Yami se abrió paso entre unos cuantos jugadores frustrados y puso todo su dinero frente a las apuestas de la rubia. Después de algunas rondas, sus 100.000 ryō se convirtieron en 500.000, luego en 1.000.000 y finalmente en 2 millones. Al lado de la rubia, una mujer vestida de negro sostenía un cerdito rosa y parecía que estaba a punto de llorar. Tsunade-sama, por favor, deténgase. Lo perderemos todo otra vez. Shizune. Confía en mí. Esta vez ganaremos. Ella dejó caer sus últimas fichas. Yami apostó tranquilamente por lo contrario. Tsunade lo fulminó con la mirada. Este mocoso siguió apostando contra ella. Bien. Ella le haría desembolsar todo lo que ganara. Pero cuando se anunciaron los resultados, ella perdió otra vez. Shizune casi estalló en lágrimas. Se acabó. Volví a vivir en la ruina. Ella intentó frenéticamente arrastrar a Tsunade para evitar que pidiera dinero prestado y apostara más. Yami recogió los 5 millones de ryō que había ganado con una brillante sonrisa. Izumi lo miró con ojos brillantes. Yami, eres increíble. No soy yo. Es la oveja gorda y enorme que es increíble. Tsunade y Shizune todavía estaban cerca. Cuando Tsunade escuchó oveja gorda, una vena se le hinchó en la frente. De repente se dio la vuelta y su expresión era feroz. Shizune sintió el peligro e intentó detenerla. Tsunade-sama. No te pelees con una niña. Fuera de mi camino. Tsunade la empujó a un lado y se acercó a Yami con una presencia poderosa, solo para de repente poner una dulce sonrisa. Hola, pequeño. Ganaste un montón, ¿verdad? ¿Quieres prestarme un poco? Te devolveré más cuando gane. Yami se burló. ¿Una oveja gorda hablando de ganancias? Ni hablar. Pero la próxima vez que vayas a apostar, llámame. Tengo una casa grande que alimentar. No puedo hacerlo sin ti. La expresión de Tsunade se quebró. Pequeño mocoso. Capítulo 96. La relación complicada. En la sala privada del izakaya, 4 personas estaban sentadas frente a frente.
El ambiente era algo tenso. Yami y Tsunade se miraron fijamente, mientras Shizune e Izumi intercambiaron miradas. El tapir en los brazos de Izumi y el cerdo en los brazos de Shizune también se miraban fijamente. En ese momento, Izumi se sentía bastante incómodo. Ella no esperaba encontrarse con un gran gastador en el casino. El legendario Sannin, Tsunade. En Konoha, Tsunade era idolatrada por todas las kunoichi. Incluso Izumi, nacida en la familia Uchiha, no era la excepción. Tsunade se frotó la muñeca, que aún le dolía. ¿Quién eres, Shimura Danzo? Justo ahora, había intentado asustar al niño con un golpe de cabeza, pero no había salido como lo había planeado. En lugar de golpearle la frente, le cayó un rayo. Este niño era claramente un shinobi, y no uno débil. Al ver a Tsunade atacar a Yami, Izumi asumió que eran enemigos y de inmediato activó su Sharingan, lista para luchar. Cuando vio el Sharingan, Tsunade comprendió instantáneamente. Así que eran mocosos de Konoha. Naturalmente, ella dio marcha atrás. Con una mano sosteniendo su barbilla y la mesa de té aún crepitando con los rayos residuales, Tsunade estudió a Yami con sospecha. Al principio, la niña se sentía demasiado peligrosa. En ese breve enfrentamiento anterior, incluso sin usar toda su fuerza, había percibido el aterrador poder de Yami. En segundo lugar, fue su apariencia. No parecía alguien del clan Shimura. Debido a su antiguo rencor hacia Danzo, a Tsunade instintivamente le disgustaba el nombre Shimura. Es mi abuelo. ¿Tienes algún problema con eso? ¿Danzo es tu abuelo? Tsunade alzó la voz con incredulidad. Ese viejo fósil tiene un nieto tan lindo como tú. Yami frunció los labios. Eso es porque nunca has visto cómo era mi abuelo de joven. Claro, no está a mi altura, pero era tan guapo que te hacía latir el corazón. Izumi asintió inconscientemente. Había visto fotos de Danzo en su juventud, y le había costado mucho creer que fueran reales. Ahora entendía el dicho: el tiempo no perdona a nadie. Está bien, tu abuelo era muy guapo en su juventud. Tsunade, obviamente, no lo creyó, y agitó la mano con desdén. Como somos de la misma aldea, pasaré por alto tu anterior grosería. Invítame a una copa y quedamos en paz. Aunque tuvo innumerables encontronazos con Danzo, Tsunade no era tan mezquina como para desquitarse con un niño. Acababa de perder su última apuesta y no tenía dinero para comida ni bebida. Estaba intentando aprovecharse descaradamente. A un lado, Shizune de repente murmuró el nombre de Yami, luego sus ojos se abrieron cuando algo hizo clic. Shimura Yami. ¿Eres el Shinigami de Konoha? Tsunade abrió la boca de par en par. Shizune, ¿qué tonterías dices antes de que empecemos a beber? Señora Tsunade, no, hablo en serio. Él sí que es el Shinigami de Konoha. Shizune explicó rápidamente. No es un apodo que yo le puse. Los shinobi de Kumo empezaron a llamarlo así durante la guerra Konoha-Kumo hace unos años. Incluso te lo comenté antes. ¿Verdadero? Tsunade se había desconectado del mundo shinobi hacía tiempo, abandonando todo lo relacionado con los ninjas. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Simplemente murmuró. ¿Qué apodo más sombrío para ganarse a tan temprana edad? Debiste haber tenido malas notas en la academia. Yami dijo con indiferencia. Soy el Shinigami de alguien más, no el mío. ¿No lo entiendes? Tsunade se dejó caer sobre la mesa, algo impropio de una dama. Muy bien, señor Shinigami, ¿puede alguien traer las bebidas y la comida? Me muero de hambre después de jugar toda la noche. Yami tampoco había comido mucho antes, así que no discutió y simplemente pidió 4 ollas de sukiyaki y algunas botellas de shochu. Después de unos sorbos de alcohol, Tsunade se animó y su mirada hacia Yami se volvió mucho más amigable. Seguro que sabes disfrutar de la vida, yendo de viaje a aguas termales con tu novia a tu edad. Pero los jóvenes deberían tener moderación. Tener hijos demasiado pronto no es bueno. Soy médico. No les mentiría. Señora Tsunade, es una suposición demasiado temprana. Shizune parecía nerviosa, y el rostro de Izumi se puso rojo como un tomate. Su impresión de Tsunade cambió drásticamente. Ella no se sentía como la legendaria Sannin en absoluto, más bien como ese Jiraiya poco confiable. Tsunade claramente no toleraba bien el alcohol.
Después de solo 2 botellas de shochu, tenía las mejillas rojas, la mirada aturdida y estaba encorvada en su asiento. Al ver que no podía controlar a Tsunade, Shizune se rindió y se concentró en comer. Habían perdido todo su dinero y probablemente pronto tendrían que dormir a la intemperie, por lo que ahora tenían que comer hasta saciarse. Oye, chico, aunque me fui del pueblo cuando tus padres se casaron, supuse que tu madre era de la línea principal de Senju. Eso significa que sigo siendo mayor que tú. Yami hizo una pausa a medio bocado de su rollo de carne y dejó los palillos. Mi mamá se llama Senju Saki. ¿La conoces? ¿Qué dijiste? La botella en la mano de Tsunade resbaló. Su aturdimiento se disipó al instante. ¿Senju Saki? Así es. Tsunade miró al chico frente a ella, su expresión se volvió complicada. El anfitrión ha establecido un vínculo familiar con Tsunade. Recompensa. Poder sobrehumano. Yami frunció el ceño. ¿La conocías? Sí. Suspiró Tsunade. Si tu madre era ella, entonces deberías llamarme hermana. Yami la miró como si fuera un fantasma. No creas que soy fácil de engañar solo por ser un niño. Puede que parezcas joven, pero tienes más de 40. Aunque mi madre viviera, solo tendría unos 30. ¿Está muerta? Murmuró Tsunade. Yami era tranquila. Murió al darme a luz. Sus antiguas heridas reaparecieron. Shizune e Izumi se dieron cuenta del cambio en la atmósfera y se quedaron en silencio, sin querer interrumpir. Izumi extendió la mano silenciosamente y tomó la mano de Yami, tratando de ofrecerle consuelo. No estaba mintiendo, muchacho. Tsunade recogió la botella caída y la vació antes de continuar. Saki era la hija del segundo anciano. Ese anciano era de la misma generación que mi abuelo. La tuvo en su juventud, así que técnicamente era una generación mayor que yo. Cuando aún vivía en el pueblo, cada vez que volvía de una misión, la llevaba a Yakinikuku, luego íbamos a jugar. Tsunade se rió. No me lo esperaba. Ella también se fue. Ella negó con la cabeza y de repente se inclinó sobre la mesa, abrazando la pequeña cabeza de Yami contra su pecho. Entonces eso te convierte en mi hermano pequeño. Yami, tu hermano está en la ruina. ¿Qué te parece si me apoyas? Definitivamente te lo devolveré cuando gane en grande. Maldita sea, ni siquiera tengo limpiador facial. Tras forcejear, Yami finalmente se soltó, con el rostro rojo de vergüenza. Jiraiya me dijo que eras el mayor derrochador de dinero del mundo shinobi. Todo el dinero que llega a tus manos termina en un casino. Ríndete de una vez. Ese idiota. Tsunade estalló en instinto asesino. La próxima vez que viera a ese viejo pervertido, sin duda le pagaría con los puños. Yami sacó un pergamino sellado de su bolso, lo abrió y apareció un fajo de papeles. En realidad, me debes dinero. ¿Bromas? Ni siquiera tengo dinero para el casino. ¿Cómo podría deberte algo? Échale un vistazo tú mismo. Yami le entregó un pergamino. Tsunade se quedó atónita tras leerlo. ¿Pagarés? ¿Por qué tienes esto? Los recogí durante una misión. Tengo 15 en total. Me debes 18 millones de ríos. ¿Cuándo piensas pagarlos? Swish. Tsunade respondió instintivamente con la misma frase que había usado con innumerables cobradores de deudas. Por favor, deme más tiempo, querido acreedor. Juro que lo recuperaré todo. Fue una reacción automática desarrollada después de años de esquivar deudas. Ella solo se dio cuenta de lo que había dicho después del hecho y se sonrojó. En su frustración, incluso quiso arrebatarle los pagarés y destruirlos. Afortunadamente, Yami fue rápido y los volvió a sellar en un instante. Después de la cena, Tsunade se aferró completamente a Yami. Ella alegó que, como él había ganado todo su dinero, tenía que hacerse responsable. Ella no tenía dónde quedarse. Yami no quería tratar con esta mujer desvergonzada, pero el bondadoso Izumi habló. Con solo ellos dos en un gran hotel de aguas termales, el lugar se sentía un poco vacío. Al final, Yami aceptó de mala gana. Durante los siguientes días, Yami se quedó en el hotel de aguas termales durante el día y disfrutó de los servicios de masajes de Tsunade como su acreedor. Por la noche, acompañó al gran gastador al casino.
Tsunade tomó prestados otros 5 millones de ryo de algún lugar, los perdió todo en unos pocos días y sin querer ayudó a Yami a recuperar varios millones. Para evitar que ella lo molestara por más préstamos, Yami decidió llevar a Izumi de regreso a Konoha. Dejó los 2 últimos días de la estancia en las aguas termales a Tsunade y Shizune. Al verlos partir, Shizune abrazó a Tonton, reticente. «Tsunade, ¿no quieres volver a Konoha?». Estos últimos días, había visto a Tsunade sonreír más que nunca. Era evidente que le gustaba Yami. Realmente parecían hermanos discutiendo. Si Yami pudiera persuadirla de regresar, su vida sería mucho mejor. Tsunade miró fijamente las 2 figuras que se desvanecían y negó con la cabeza. «Esto está bien. El nombre Senju solo trae desgracias. La sangre de Saki está más segura lejos de mí». Shizune suspiró y dejó de intentarlo. Ella sabía que Tsunade todavía no había dejado atrás el pasado. El vínculo entre el anfitrión y Tsunade alcanza la segunda etapa. Recompensa. Físico Senju. Bueno. A lo lejos, Yami de repente recibió una notificación del sistema y se congeló ligeramente. ¿Qué ocurre?, Izumi preguntó, sorprendido por su repentina parada. Nada. Solo siento que Tapir ha engordado últimamente. Yami-sama, no lo he hecho. Kurenai me dijo que me buscabas hace unos días. ¿Pasa algo con los Uchiha? Al día siguiente de regresar a Konoha, Yami fue a buscar a Itachi, quien acababa de terminar una misión. No. Itachi no reveló el estado cada vez más radical del clan. Aunque era un agente doble, la situación aún no había llegado al límite. Si decía demasiado, la situación podría descontrolarse. Además, Yami nunca había sido particularmente amigable con los Uchiha. Solo una petición personal. ¿Ah, sí? Yami arqueó las cejas. No esperaba que vinieras a mí por asuntos personales. Shizune quiere verte. Itachi dijo en voz baja. Con su estatus, no le conviene acercarse a ti en el Enbu. Si te visitara directamente, llamaría demasiado la atención. Así que le transmití su solicitud. ¿Shisui-senpai? Yami pensó por un momento y luego asintió. Bien. Itachi le dio la hora y la ubicación y luego se fue. Yami no sabía cuándo empezó, pero inconscientemente había estado evitando a Uchiha Shisui. Distinguidos dioses celestiales. Kotoa Matsukami. Ese fue uno de los genjutsu más poderosos de la serie original, capaz de alterar la voluntad de una persona sin que se dé cuenta. Sin embargo, solo se había mostrado 2 veces, y nunca había sido lanzado directamente por el usuario. Su verdadero poder seguía siendo un misterio. Eso inquietaba a Yami. Aún así, si Shisui creía que podía evitar la rebelión usándolo, Yami tenía que estar preparado. Pero rechazar la reunión lo haría parecer débil. Así que aceptó. Antes de ir, Yami hizo arreglos. Hisashi examinaría su condición con el Byakugan mañana para confirmar si había sido atrapado en un genjutsu. Por la noche, Yami llegó al acantilado sobre la cascada. Originalmente, Pakura había querido acompañarlo, pero él la convenció de quedarse en casa. Cuando Yami llegó, Shisui ya estaba esperando. Yami-kun. Shisui, de 18 años, sonrió con cariño. Perdón por llamarte así. De verdad que no tenía otra opción. Últimamente, he estado bajo vigilancia constante. Tanto Anbu como Root, e incluso algunos en el clan Uchiha, desconfiaban de él. Nadie confiaba en él, pero todos querían utilizarlo. La vida como Uchiha Shisui era verdaderamente agotadora. Eres demasiado educado, senpai. Yami saltó con ligereza a la rama de un árbol. Después de todo, fuiste mi maestro. Me enseñaste esgrima y ninjutsu. Una charla nocturna no es para tanto. Para ser honesto, estaba nervioso antes de venir. Shisui tomó una hoja en sus manos. Después de todo, me has estado evitando estos últimos años. Esta vez, le pedí a Itachi que me contactara solo para probar suerte. Yami estaba realmente sorprendido. Era la primera vez que veía a Shisui hablar tan directamente. La situación debía ser realmente desesperada. No, la verdad es que no hay muchos en el pueblo que me representen una amenaza. Y tú eres el más peligroso. Yami no se contuvo y fue directo al grano. Entonces, senpai, ¿por qué querías verme hoy? Capítulo 97. El camino a Mangekyo.
Yami-kun, ¿es realmente imposible que la aldea y los Uchiha coexistan? Shisui planteó una pregunta que parecía simple pero era profundamente compleja. Cuando habló, los ojos del Uchiha más fuerte de Konoha se llenaron de dudas, como si le estuviera preguntando a Yami, pero también cuestionándose a sí mismo. De la confianza del principio a la vacilación de ahora. Shisui había presenciado personalmente cómo la relación entre Konoha y el clan Uchiha se deterioraba lentamente hasta el borde de la rebelión armada, sin posibilidad de reconciliación. Sentía como si todo hubiera sido predeterminado, dejándolo con un profundo sentimiento de impotencia. La razón por la que Shisui buscó a Yami mientras estaba en este estado de confusión fue para escuchar lo que un miembro de alto nivel de Konoha pensaría, con la esperanza de encontrar una pizca de esperanza. En cuanto a por qué no se acercó al tercer Hokage, aunque respetaba profundamente a Hiruzen, entendió que el Hokage se había consumido completamente por la política. Shisui y Yami tenían una relación de maestro-alumno, y a partir del incidente con Uchiha Izumi, pudo notar que Yami tenía sentimientos genuinos hacia Uchiha, no hostilidad política. Esa era la perspectiva que más necesitaba. ¿Coexistencia? Yami miró la luna en el cielo. Shisui-senpai, ¿no crees que esa pregunta ya revela la raíz del problema? Los demás clanes de la aldea nunca se consideran iguales a Konoha. Son solo partes de la aldea, así que la idea de coexistencia no aplica. Pero los Uchiha siempre se pusieron por encima del resto, todavía atrapados en la mentalidad de período Sengoku, tratando a Konoha como un clan rival. ¿Crees que con ese tipo de actitud el pueblo no se volvería hostil? Shisui se quedó congelado, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Las palabras de Yami fueron como una espada que atravesó toda la niebla de su corazón, revelando la dura verdad. El problema empezó en la raíz. Los Uchiha nunca se colocaron en la posición correcta. Nunca fueron verdaderamente iguales a Konoha. Tal vez ese fue el caso cuando Uchiha Madara todavía estaba presente. Pero ahora, incluso con su poderoso Dojutsu, los Uchiha ya no eran invencibles. Se ahogaban en la gloria pasada, incapaces de afrontar la realidad. Shisui-senpai, todo lo que estás haciendo ahora es en vano. Yami saltó del árbol y se acercó a Shisui. La aldea no tolerará una fuerza cada vez más inestable, y Uchiha se niega a aceptar que deban rendirse. Si no puedes cambiar ambos lados, tendrás que elegir uno. Quienes se encuentran en medio siempre se desgarran. Con esas palabras, Yami se giró y desapareció en el bosque. Shisui se quedó allí quién sabe cuánto tiempo antes de finalmente volver en sí. ¿Cambiar de opinión? Un destello rojo brilló en los ojos de Shisui. Su Sharingan de 3 Tomoe comenzó a girar descontroladamente, formando finalmente un Mangekyō con forma de remolino. Yami. Tienes razón. Si un bando cambia de opinión, el conflicto desaparecerá naturalmente. Solo entonces podrán sobrevivir tanto los Uchiha como la aldea. Por otro lado, Yami regresó a la aldea y encontró un lugar apartado para disipar el clon de sombra. De vuelta en la residencia Shimura. Yami, que estaba dormitando en el sofá, abrió lentamente los ojos. Una figura brilló en la oscuridad de la noche. Pakura apareció en silencio a su lado, mirándolo con preocupación. Está bien. No hizo ningún movimiento. Yami sonrió y Pakura dejó escapar un suave suspiro de alivio. Un hombre sabio no se queda bajo un muro que se derrumba. Sabiendo que el Sharingan no podía detectar a los clones de sombra, Yami inyectó el 80% de su chakra en uno y lo envió al encuentro de Shisui. De esa manera, incluso si hubiera caído bajo un genjutsu, en el instante en que el clon se disipara, el flujo de chakra alterado rompería la ilusión. Ese fue el mayor nivel de respeto que podía mostrarle a Kotoa Matsukami. ¿Podrán los Uchiha aún contenerse? Pakura llevaba muchos años con Yami y había participado en varias misiones de la raíz. Comprendía bien la situación actual de Konoha. Ya casi lo llego. Shisui intentó desafiar al destino, pero es una pena que haya nacido en la época equivocada. Yami negó con la cabeza, arrepentido. Desde cualquier punto de vista, Shisui simplemente nació en el momento equivocado. Si hubiera llegado unos años antes o después, las cosas podrían haber sido diferentes. En todos los pueblos ocurre lo mismo. Las luchas son inevitables. Pakura habló con sarcasmo. Suna tenía un Kazekage como raza, quien temía el talento. Konoha tenía a Hiruzen y a los 3 ancianos. Kiri estaba bañado en sangre.
Iwa ahuyentó a 2 Jinchuriki por la terquedad de Onoki. La gente decía que Kumo estaba unido, pero eso era solo superficial o el resultado de una purga interna. En ese momento, la facción militante de Kumo había aplastado a los conservadores. La brecha de poder era demasiado grande, razón por la cual reinaba la paz. No lo pienses demasiado. Yami se relajó y se hundió en el mullido sofá. Por muy caóticas que se pongan las cosas, por ahora no nos afectará. Simplemente quédate al lado de Izumi estos días para protegerla. Entiendo. Pakura asintió suavemente. Entre las personas cercanas a Yami, Kurena y Yugao estuvieron destinadas en el Anbu durante un largo periodo. Karin era aún una niña. Solo Uchiha Izumi tenía un estatus especial y necesitaba protección especial. Al regresar a su habitación, Yami comenzó a estudiar la recompensa que había recibido de Tsunade. No le sorprendió que el físico Senju de Tsunade solo alcanzara el nivel bueno. Después de todo, los talentos pasivos de Senju Hashirama eran técnicas que Tsunade había dominado durante toda su vida. La brecha era evidente a simple vista. Aún así, la técnica de la fuerza de los 100 sellos era valiosa. Yami había estudiado la fuerza mejorada con chakra y había logrado resultados, pero aún no podía compararse con las décadas de experiencia de Tsunade. Calculó aproximadamente que con la misma cantidad de chakra, su poder explosivo aumentaría en aproximadamente un 50%, y potencialmente podría duplicarse con la maestría. Dadas sus reservas de chakra en constante crecimiento, luchar contra alguien que use las 8 puertas internas no estaría fuera de su alcance. Con suficiente poder físico, el genjutsu pasó a ser una preocupación mucho menor. Pero en cuanto a su propia defensa mental, el Sharingan de 3 Tomoe brilló en sus ojos. Yami aún no sabía cuándo despertaría a Mangekyo. Desde que desbloqueó el tercer Tomoe, el poder de sus pupilas había aumentado constantemente, pero no había experimentado un salto cualitativo. Solo Mangekyo podía realmente contrarrestarlo. Esa afirmación no estaba mal. Una vez que tuvo a Mangekyo, su miedo a Shisui se desvanecería. La mayor oportunidad será la noche de la masacre. Al día siguiente, en la azotea del edificio Okage, Sarutobi Hiruzen se apoyaba en la barandilla, mirando a lo lejos. Detrás de él, Uchiha Shisui hincaba una rodilla. Me entristece profundamente la creciente desconfianza entre los Uchiha y la aldea. Okage-sama, quiero reconstruir esa confianza. Por favor, permítelo. Shisui, siento lo mismo. Hiruzen no se giró, pero su voz se alzó. Siempre he considerado a los Uchiha parte de la aldea. Pero hay cosas que no se pueden evitar. ¿Entiendes? Entiendo sus dificultades, Okage-sama. Dijo Shisui con una reverencia. Pero puedo cambiar la situación. Haré que Uchiha muestre sinceridad y cambiaré la voluntad del líder del clan Fugaku. Ah, ¿sí? ¿Cuál es tu plan? Usaré mi Mangekyo Sharingan. Le lanzaré Koto a Matsukami y reescribiré su testamento. Un destello brilló en los ojos de Hiruzen, pero pronto se desvaneció y se volvió nublado. Mangekyo. Koto a Matsukami. Shisui, has obtenido una habilidad extraordinaria. Sus elogios son demasiados, Okage-sama. Hiruzen se giró de repente y entró en el edificio. Hazlo. Asumiré toda la responsabilidad, incluso si fallas. Señor Okage. Shisui hizo una profunda reverencia, su corazón se llenó de emoción. Media hora después, Danzo, Utatane Koharu y Mitokado Omura se reunieron en la oficina. Deberíamos pausar temporalmente todas las acciones contra los Uchiha. Hiruzen sostuvo su pipa y habló con calma. ¿Estás blando otra vez? Danzo entrecerró los ojos con insatisfacción. ¿Te rindes en el momento más crítico? No. Uchiha Shisui ha encontrado otra manera. Ante la mirada fija de los ancianos, Hiruzen explicó. Despertó el Mangekyo Sharingan y posee la técnica ocular Koto a Matsukami, que puede reescribir la voluntad de otra persona. Planea usarla en Fugaku. ¿Qué? Los tres quedaron atónitos. Danzo incluso estrelló su bastón contra el suelo. Eso es todo lo que necesitas saber. Shisui actuará durante la próxima reunión del clan, en unos días. Espera con paciencia. Con eso, Hiruzen ignoró sus reacciones, miró a Danzo y se fue. Danzo permaneció sentado un rato y luego regresó en silencio a la base de la raíz. Llamó a Yami y fue directo al grano.
Voy a actuar contra Uchiha Shisui. Él. ¿Ha despertado Mangekyo? Yami preguntó primero. Danzo se detuvo sorprendido y asintió. No esperaba que lo supieras. Su técnica altera la mente de la gente. Ten cuidado y evítalo. ¿Ese viejo Hiruzen cree que no conozco sus planes? Compartir esta información es solo un cebo. Quiere que ataque y luego usarla como excusa para castigarnos a ambos. Pero no voy a hacerle el juego. Esto no tiene nada que ver contigo. Haz como si nunca lo hubieras oído. Me encargaré yo. Yami murmuró para sí. Danzo y Hiruzen realmente están llenos de amor y odio. Se ven a través el uno del otro, pero aún así siguen el juego. Lo entiendo. Pero ten cuidado. Danzo respondió con seguridad. No te preocupes. Aunque sea la ilusión de Mangekyo, no me engañará. Yami comprendió la carta del triunfo. Un minuto de invencibilidad, si se usaba correctamente, podía ser inesperadamente efectivo. Pero entonces Danzo cambió de tema, tomando a Yami con la guardia baja. Yami, ¿quieres el Sharingan? ¿Te refieres a los ojos de Shisui? Sí. No, gracias. Yami no esperaba que Danzo le ofreciera el Mangekyo Sharingan. Pero lo rechazó sin dudarlo. Admito que la sangre Uchiha es poderosa, pero no importa cuán fuerte sea, no es la mía. Está bien. Danzo sintió un poco de arrepentimiento pero no insistió. Pensaba que la fuerza actual de Yami ya era excepcional. Aunque no lo había visto pelear en años, a los 12 años, un shinobi acababa de alcanzar la madurez. Su futuro estaba asegurado. Sin embargo, Danzo, que había visto la cima del mundo shinobi, sabía que Yami aún estaba lejos de alcanzar ese nivel de Dios. Por eso quería darle los ojos de Shisui a Yami para ayudarlo a abrirse paso. Pero Yami tenía razón. El Sharingan no fue fácil de trasplantar. A diferencia de Danzo, cuyo cuerpo había sido fuertemente modificado para manejarlo, el cuerpo de Yami probablemente sufriría rechazo, como Kakashi. Sería mejor investigar primero y transmitirlo después, quizás incluso como una reliquia familiar. Después de que Yami se fue, Danzo comenzó a hacer preparativos. Pronto llegó el día del plan de Shisui. La reunión estaba programada para la noche. Esa tarde, Danzo llamó a Shisui. No a Root, sino a una casa de té en las afueras del pueblo. Aunque no estaba seguro del propósito de Danzo, Shisui solo dudó brevemente antes de llegar. Señor Danzo. Shisui hizo una reverencia respetuosa. Danzo se quedó cerca, los dos mirándose a poca distancia. Uchiha Shisui. El Hokage me contó tu plan. Tengo una pregunta. Por favor, pregunte. Si lanzas tu técnica ocular hacia Fugaku y convences al Uchiha, pero la postura de la aldea no cambia, ¿qué harás? Incluso si el clan se somete, los prejuicios de los aldeanos no desaparecerán fácilmente. En ese momento, el ojo descubierto de Danzo se abrió de par en par, irradiando presión. ¿Usarías Kotoa Matsukami con los rangos superiores y también con los aldeanos para hacerles cambiar de opinión? ¿Debe este mundo moverse según tu voluntad? Respóndeme, Uchiha Shisui. La mente de Shisui se tambaleó. Danzo aprovechó la oportunidad y atacó. Tu Sharingan me pertenece. Zumbido. Un Sharingan de 3 tomoe apareció en los ojos de Shisui. Conjuró rápidamente un genjutsu. El brazo de Danzo se congeló en el aire, con el cuerpo rígido. Es una simple ilusión. Pronto despertarás. Descansa, por favor, Lord Danzo. Shisui lo apoyó suavemente y se giró para irse. Pero en el momento que se giró, quedó paralizado. Danzo desapareció y reapareció tras él, asestando un puñetazo en el abdomen de Shisui. Continuó con un combo preciso, hiriendo gravemente a Shisui y arrebatándole el Sharingan del ojo derecho. Shisui se agarró la cuenca sangrante y observó cómo Danzo desenvolvía sus vendajes e implantaba el ojo sin problemas. Finalmente entendió por qué su genjutsu había fallado. Izanagi. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla.
¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.